Vamos a estudiar en nuestro segundo tema de esta noche el oficio o la función del Espíritu Santo en el plan de la salvación. Ya estudiamos sobre la Trinidad. ¿Les quedó claro el tema de la Trinidad? ¿Sí? Ese amén estuvo débil. No deberíamos haberlo dejado ir abajo para comer, porque ahora van a estar de acuerdo con todo lo que yo digo. Ok. La razón por la cual a nosotros nos resulta tan difícil concebir del Espíritu Santo como una persona es por las metáforas que usa la Biblia para describir al Espíritu Santo. La Biblia, por ejemplo, describe al Espíritu Santo como una paloma. Describe al Espíritu Santo como lluvia. Describe al Espíritu Santo como aceite. Describe al Espíritu Santo como viento. Y también usa la metáfora de fuego para referirse al Espíritu Santo. Entonces, porque estas metáforas se usan para el Espíritu Santo, nos es difícil pensar del Espíritu Santo como una persona. Más bien pensamos que el Espíritu Santo es como un líquido o una sustancia que es derramada dentro de nosotros. Pero necesitamos entender que estas comparaciones con el Espíritu Santo son metáforas. El Espíritu Santo no es aceite. El Espíritu Santo no es viento. El Espíritu Santo no es fuego. El Espíritu Santo no es lluvia. El Espíritu Santo no es una paloma. Cada una de estas metáforas describe una función del Espíritu Santo. Por ejemplo, lluvia reverdece, ¿verdad? Y así es el Espíritu Santo en nuestra vida. El aceite da luz, porque se usa en la lámpara. Así el Espíritu Santo da luz. El viento, uno ve el efecto, pero no ve el viento. Uno ve el efecto de la obra del Espíritu Santo, pero no ve al Espíritu Santo. El fuego purifica, así como el Espíritu Santo purifica. Es decir, no es el Espíritu Santo estas cosas con las cuales se compara. El Espíritu Santo es una persona, tiene individualidad y tiene personalidad. Ahora, queremos estudiar un poquito más detenidamente en nuestro segundo tema, cómo es que opera el Espíritu Santo, cómo obra el Espíritu Santo. Y aquí vamos a incluir otra dimensión que raras veces se toca en la iglesia adventista. Vamos a hablar no solamente del Padre, del Hijo y primordialmente del Espíritu Santo, sino que vamos a hablar de la función de los ángeles en la forma en que Dios administra el universo. Ese es un aspecto donde casi nunca se toca la relación de los ángeles con la Trinidad. Así que vamos a ver especialmente la relación que existe entre el Espíritu Santo y el ministerio de los ángeles. Ahora queremos comenzar en el Salmo 8 y los versículos 3 al 8. Si van conmigo al Salmo 8 y vamos a leer los versículos 3 al 8. Está hablando de la función original de Adán. Salmo 8 y el versículo 3. Aquí está hablando el salmista David. Dice: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego habla de la creación del hombre. Dice: le has hecho poco menor que los ángeles. Creó a Adán un poco menor que los ángeles. Y escuchen, y lo coronaste de gloria y de honra. Adán fue creado por Dios. ¿Y qué le colocó Dios?
Una corona, que significa que Adán fue creado para ser rey. Muy bien. Ahora, ¿rey de qué? Cada rey tiene su esfera o su territorio. Sigamos leyendo. Después de decir, lo coronaste de gloria y de honra, dice, le hiciste señorear. Esa palabra significa gobernar, ¿ve? Es un rey, Dios lo coronó, y por lo tanto dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa expresión debajo de sus pies significa que Dios colocó a Adán para gobernar. Y luego dice cuál es su territorio. Dice ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Cuando la Biblia usa la expresión bestias del campo, aves de los cielos y peces del mar, se refiere a todo lo relacionado con el planeta Tierra, porque ahí tiene uno mar, cielo y tierra. Es decir, Adán fue coronado rey y su esfera o su territorio era todo lo relacionado con el planeta Tierra. Adán fue creado como rey de esta tierra. Pero luego la Biblia nos dice que Adán cedió su trono cuando pecó. Nota lo que dice Romanos 6 y el versículo 16. Romanos el capítulo 6 y el versículo 16. De Señor, Adán se convirtió en siervo. Se convirtió en esclavo. De amo se convirtió en esclavo. Romanos 6 y el versículo 16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, nosotros llegamos a ser siervos o esclavos de aquel que escogemos ¿qué? Obedecer o servir. Yo pregunto, ¿escogió Adán servir a Satanás? Claro que sí. Escogió servir a Satanás y por lo tanto, ahora Adán, en vez de ser soberano y rey, se hizo ¿qué? Súbdito. O se hizo esclavo o siervo de Satanás. Es decir, Satanás le quitó el trono y le quitó su territorio. Y ahora el diablo llegó a ser lo que Jesús llamó el príncipe de este mundo, o una mejor traducción sería el gobernante de este mundo. La palabra en inglés es the ruler of this world, el gobernante de este mundo, porque Adán le cedió su trono y le cedió su territorio a Satanás. Cuando se dejó vencer, ahora Satanás dice, él me escogió a mí, ahora él me sirve a mí. No escogió obedecer a Dios, no escogió ser siervo de Dios, escogió ser siervo mío. Quiero leerles una cita muy interesante que encontramos en el libro Patriarcas y Profetas, página 53, donde la sierva de Dios habla de la condición original de Adán. Dice lo siguiente: al ser creado, Adán recibió el señorío sobre la tierra. ¿Qué recibió Adán? El señorío sobre la tierra. Ahora escuchen. Pero al ceder a la tentación, cayó bajo el poder de Satanás. Y luego la hermana White cita 2 de Pedro 2:19, y el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Lógico, ¿verdad? Yo soy sujeto de aquel a quien escojo obedecer. Adán escogió obedecer a Satanás, así que Satanás ahora es el gobernante y el súbdito es Adán. Sigue diciendo ella, cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. Nuevamente dice, cuando el hombre llegó a ser cautivo de Satanás, el dominio que antes ejercía pasó a manos de su conquistador. De esta manera Satanás llegó a ser el Dios de este siglo
Él había usurpado el dominio que originalmente fue otorgado a Adán. Ahora viene la buena nueva, dice, pero Cristo, mediante su sacrificio, al pagar la pena del pecado, no solo redimiría al hombre, sino que también recuperaría el dominio que éste había perdido. Todo lo que perdió el primer Adán será recuperado por el segundo. Así que, ¿cuál era la única esperanza del hombre? Que viniera alguien para vencer a Satanás. Yo pregunto, ¿cuántos seres humanos han llegado a ser durante sus vidas siervos de Satanás en algún momento? Todos, porque todos han ¿qué? Entonces, ¿qué necesitaba la raza humana? Necesitaba alguien que viniera, le hiciera batalla con Satanás y no se dejara vencer. Y que venciera en lugar de todos los seres humanos. En favor de todos los seres humanos. Porque ningún ser humano dentro de la historia podía hacerlo. Porque todos nos convertimos en esclavos de Satanás. Porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es decir, la raza humana en sí misma perdida necesitaba que Jesús viniera a batallar con Satanás para recuperar lo que originalmente el hombre había perdido. Ahora, lo que dice Elena White es bíblico. Nota lo que dice Lucas 4, 5 al 7. Lucas el capítulo 4 y el versículo 5 al 7. Para que ustedes se den cuenta que Satanás, cuando venció a Adán, tomó el trono de Adán y el dominio de Adán y su territorio. Esta es la tercera tentación de Jesús, dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le muestra los reinos de la tierra. Y le dijo al diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Ahora escuchen bien, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Quién se la entregó a Satanás? Adán. Y por lo tanto Adán dice, Adán me entregó el trono y el dominio a mí y por lo tanto a quien yo quiero yo se lo doy. ¿Reclamaba Satanás el dominio del mundo y sobre este territorio? Claro que sí. ¿Cuántos seres humanos no habían llegado a ser siervos de Satanás? No había ni uno solo. Todos eran siervos de Satanás. La raza humana necesitaba a alguien que viniera para batallar con Satanás y vivir una vida perfecta, sin pecado, para quitarle a Satanás lo que Satanás le había quitado a Adán. Ahora yo pregunto, ¿quién fue ese que vino y vivió en nuestro lugar, batalló con Satanás y vivió una vida absolutamente perfecta? Cristo Jesús. Noten Juan 12, 31 al 33. Juan 12 y el versículo 31 hasta el versículo 33. Está hablando de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, Satanás sabía que su reino estaba condenado y que Jesús le había quitado el reino, le había quitado el dominio. Nota lo que dice Juan 12, 31. Ahora es el juicio de este mundo. Y Jesús está hablando aquí el miércoles antes de su muerte, 2 días antes de su muerte. Dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será ¿qué? Echado fuera. Y luego dice, ¿cómo lo iba a vencer? Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Qué fue lo que venció a Satanás? La muerte de Jesús. ¿Qué fue lo que le quitó el trono a Satanás, el dominio, para que fuera echado fuera como gobernante de este mundo? La obediencia de Jesús y su muerte en la cruz. Ahora quiero leerles una cita, El deseo de todas las gentes, página 706. Escuchen lo que dice esta cita tan espectacular. Cristo no entregó su vida hasta que hubo cumplido la obra que había venido a hacer. Y con su último aliento exclamó, consumado es. La batalla había sido ganada. ¿Cuándo ganó la batalla? ¿Cuándo le arrebató Jesús el trono
¿Y este territorio? Cuando murió. Dice, la batalla había sido ganada. Note que no dice la batalla se iba a ganar. Dice, la batalla había sido ganada. Su diestra y su brazo santo le habían conquistado la victoria. Como vencedor, plantó su estandarte en las alturas eternas. ¡Qué gozo entre los ángeles! En la victoria del Salvador todo el cielo triunfó. Satanás fue derrotado y sabía que había perdido su reino. ¿Cuándo perdió Satanás su reino? Legalmente, ¿cuándo perdió su reino? Cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, legalmente Satanás perdió su reino. Jesús le arrebató el trono y le arrebató el territorio. Es decir, a partir de la muerte de Cristo en la cruz, ya Satanás no es el gobernante de este mundo. Legalmente. Ya le voy a explicar por qué razones que el mundo va de mal en peor. Porque algunos dicen, bueno, si Jesús tomó el trono y este territorio es de él, ¿por qué las cosas van tan mal? Que pareciera que el diablo estuviera dominando. Yo le voy a explicar en un momento qué es lo que está pasando. Pero lo que quiero que entendamos ahora es que por la muerte de Cristo en la cruz, por su vida perfecta y su muerte en la cruz, Jesús le quitó el derecho a gobernar a Satanás y le quitó el territorio de este planeta a Satanás. Jesús, en otras palabras, ganó la victoria. Ahora necesitamos, con esto en mente, de que el Señor Jesucristo ganó la victoria en la cruz, le arrebató a Satanás el trono que le había quitado a Adán y le arrebató el territorio que le había arrebatado a Adán. Ahora necesitamos comprender lo que sucedió en el día del Pentecostés. Saben que hay una conexión muy estrecha entre la muerte de Cristo en la cruz y lo que sucedió en el día del Pentecostés. Vamos a ver la conexión. El día del Pentecostés se realizó 40 días o 50 días después de la resurrección de Cristo Jesús. 50 días después de la resurrección de Cristo. Y el Pentecostés solo se pudo realizar porque Cristo había vencido en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiera vencido en la cruz del Calvario, no hubiera habido ningún Pentecostés. Y les voy a explicar por qué razón no iba a haber un Pentecostés. Lo que quiero que recuerden ahora es que hay una conexión estrecha entre la victoria de Cristo en la cruz y el derecho que tenía Jesús de derramar su Espíritu Santo aquí en la tierra. Y esto se va a aclarar a medida que estudiemos. Así que vamos a hablar ahora del Pentecostés. ¿Les quedó claro que Jesús venció en la cruz? ¿Vivió Jesús la vida perfecta que todos nosotros debemos vivir? Si yo lo recibo a Él, Él me da la vida de Él como si fuera mía. Sí. ¿Murió Jesús la muerte que yo debo morir? Si yo lo recibo, la muerte de Él cuenta como si fuera la muerte mía. Claro que sí. Jesús vivió y murió por todas las personas del mundo, y los que le acepten, su vida perfecta y su muerte está en lugar de la vida y de la muerte de ellos. Esa es la victoria que ganó Jesús en la cruz del Calvario. Ahora hablemos un poco del día del Pentecostés. Vamos a Hechos, el capítulo 2 y el versículo 1 al 4. Hechos 2 y el versículo 1 al 4. Está hablando de lo que sucedió el día del Pentecostés y quiero que noten algunas cosas muy interesantes que sucedieron. Dice allí, Hechos 2:1, cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora fíjense los detalles. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Primer fenómeno, viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y ahora el segundo fenómeno, y se les aparecieron lenguas repartidas como de ¿qué? Fuego. Viento y ¿qué? Y fuego, muy importante, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Viento, fuego, ¿llenos de qué?
del Espíritu Santo, y ahora escuchen, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Quién fue el que dio el don de lenguas? Ahí dice, el Espíritu fue el que dio el don de lenguas. Así que recuerden, viento recio, fuego, y el Espíritu Santo dio el don de hablar en lenguas. Y no son lenguas, no es un idioma que nadie conoce, ni siquiera Dios. Son idiomas que los apóstoles no habían estudiado, y milagrosamente Dios les dio la capacidad de hablar esos idiomas para que pudieran comunicar el Evangelio con las diferentes nacionalidades de personas que estaban reunidas en el aposento alto, porque iban 13 nacionalidades distintas reunidas allí, según Hechos 2. Ahora, ¿cuál fue la primera vez en la Biblia cuando se impartió el don de lenguas? En la Torre de Babel, exactamente. No fue en Hechos el capítulo 2, fue en la Torre de Babel. Ahora escuchen bien. El propósito de el don de lenguas en Babel fue diferente que el propósito en Hechos 2. El propósito en Génesis era confundir y dividir, que se esparciera todo el mundo por la tierra. Claro, eso creó un problema muy grande, ¿verdad? Que para la predicación del Evangelio. ¿Saben por qué Dios confundió las lenguas en Babel? Porque todos se habían unido, como todos tenían un mismo lenguaje, dice en Génesis 11, la rebelión se consolidó, porque se congregaron hablando el mismo idioma. Así que Dios dijo, para que no se consolide el mal, para que la gente no se pueda unir con un mismo idioma y un mismo propósito, lo que voy a hacer es ponerlos a hablar diferentes idiomas. Así hay gente por acá y por allá y por allá. Es mucho más difícil que se unifiquen en rebelión contra mi gobierno. Ese fue el propósito. Pero claro, eso creó un problema, porque ahora ¿cómo se iba a compartir el Evangelio con todas esas diferentes lenguas que había? Bueno, en el Pentecostés Dios resolvió el problema. Le dio a sus discípulos la capacidad de hablar esos idiomas para que pudieran compartir el Evangelio. El propósito del don de lenguas en Babel fue dividir y esparcir. El propósito del don de lenguas en Hechos del capítulo 2 era de unir. Ahora yo pregunto, ¿quién impartió el don de lenguas en la Torre de Babel? ¿Quién lo impartió en Hechos? En el día de Pentecostés, ¿quién fue? El Espíritu. Ahora, quiero leerles una cita del Espíritu de Profecía muy interesante, y luego vamos a ir a la Biblia. Esta cita la encontramos en el libro Deseado de todas las gentes. No, perdón. Se encuentra en el libro Historia de la Redención, página 75. Historia de la Redención, página 75, sobre lo que pasó en Babel. Escuchen qué interesante esto. Y voy a leer primero de Génesis, el capítulo 11, para que ustedes tengan en claro quién fue el que confundió las lenguas y quién fue el que dividió. Génesis 11, versículo 6 en adelante dice, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Si están unidos en rebelión contra mi gobierno. Ahora pues descendamos. ¿Quién está hablando aquí? Jehová. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció ¿quién? Jehová. Desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí, escuchen bien, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Quién fue el que confundió las lenguas? ¿Quién fue el que los esparció? Jehová. Pero ahora quiero leerles una cita muy interesante en Historia de la Redención, página 75. Escuchen esto. La torre alcanzaba ya una gran altura,
cuando el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. ¿Cómo es la cosa? En Génesis dice que fue ¿quién? Jehová confundió y Jehová los esparció. Ahora leemos que dice el Señor envió 2 ángeles para que los confundieran en su trabajo. Sigue diciendo. Se había encargado a ciertos hombres que recibieran indicaciones de los que trabajaban en lo alto y que pedían materiales para su trabajo. De manera que el primero se comunicaba con el segundo y este con el tercero hasta que el pedido llegaba a los que estaban abajo. A medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, escuchen esto, los ángeles confundieron sus lenguas. ¿Quiénes impartieron el don de lenguas? Hace 25 años empecé yo este estudio y todavía estoy en el proceso de estudiarlo. Yo creo que una de las más grandes razones por las cuales la gente tiene problemas con la Trinidad es porque no entienden el papel que juegan los ángeles. Y ustedes se van a dar cuenta ahora por qué razón. Así que dice, a medida que el mensaje pasaba de uno a otro en su descenso, los ángeles confundieron sus lenguas y cuando el pedido llegó a los obreros que estaban abajo, se proveyó material que no se había pedido. Ahora, ¿cuáles fueron los 2 fenómenos en el día del Pentecostés? Viento y ¿qué? Y fuego. Vayan conmigo al Salmo 104 y el versículo 1 al 4, y lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, que es una mejor traducción. Nueva Versión Internacional, Salmo 104 y el versículo 1 al 4. Escuchen con cuidado. Aquí dice el salmista: alaba alma mía al Señor. Señor mi Dios, tú eres grandioso. Te has revestido de gloria y de majestad. Te cubres de luz como con un manto. Extiendes los cielos como un velo. Afirmas sobre las aguas tus aposentos altos. Y haces de las nubes tus carros de guerra. ¿Cuáles son los carros de guerra de Dios? ¿Cuáles son? Las nubes. ¿Y qué representan las nubes? Cuando la Biblia dice, he aquí viene con las nubes, y todo lo verá, las nubes representan ¿qué? Ángeles. Los guerreros de Dios son los ángeles. Ahora escuchen lo que sigue diciendo. Tú cabalgas en las alas del viento. Haces de los vientos tus mensajeros y de las llamas de fuego tus servidores. Ahora usted dice, bueno, ¿quiénes son esos mensajeros que se comparan con vientos y esas llamas de fuego que son sus servidores? ¿Quiénes son esos? Vamos a Hebreos 1:7, donde se dice explícitamente qué son los vientos y qué es el fuego. Hebreos el capítulo 1 y el versículo 7. Aquí dice claramente lo siguiente. En cuanto a los ángeles dice, y ahora va a citar ese mismo Salmo 104. En cuanto a los ángeles dice, Él hace de los vientos sus ángeles. La palabra ángeles significa mensajeros. Él hace de los vientos sus ángeles o sus mensajeros. Y de las llamas de fuego sus servidores. Entonces, ¿quiénes se comparan con vientos y quiénes se comparan con fuego? Los ángeles. Interesante. ¿Cuáles fueron los 2 fenómenos en el día del Pentecostés? Fuego y ¿qué? Y viento. Ahora usted está diciendo, Pastor Borg, que en el día del Pentecostés lo que pasó fue que Dios soltó sobre el planeta
a la hueste angélica para ayudar en la predicación del evangelio. Eso es exactamente lo que estoy diciendo y se lo voy a comprobar bíblicamente y con el espíritu de profecía. Pero primero vamos a Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel el capítulo 1 y el versículo 12 al 14. Ezequiel 1 y los versículos 12 hasta el versículo 14. Este lo vamos a estudiar en más detalle, Dios mediante, mañana en la noche. Pero vamos a echarle un vistazo ahora. Está hablando aquí de los 4 seres vivientes que representan los ángeles. Dice, y cada uno caminaba derecho hacia adelante. ¿Hacia dónde qué? ¿Si están ahí o no están ahí? O sea, esta hueste angélica caminaba ¿hacia qué? Hacia adelante, ¿hacia dónde qué? O hacia donde el Espíritu les movía. ¿Quién es el que mueve a los ángeles? El Espíritu. Dice, donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban no se volvían. Es decir, cuando van en su misión, no tornan a regresar. Y luego dice, en cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían ¿qué? No olviden eso, salían relámpagos. Y los seres vivientes, que son ángeles, son querubines, corrían y volvían a semejanza de ¿qué? A semejanza de relámpagos. ¿Quién mueve a los ángeles? El Espíritu mueve a los ángeles. ¿Y con qué se comparan? Se comparan con fuego. Y en el versículo 4 que no leí, de Ezequiel 1, se compara con un viento tempestuoso también. Porque viene la carroza de Dios del norte y dice que viene con viento tempestuoso. Ahora quiero leerles unas 2 o 3 citas donde Ellen White comenta sobre esta escena de Ezequiel el capítulo 1. Se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 350. Escuchen lo que dice. Había ruedas dentro de las ruedas. Esto es Ezequiel 1. En un arreglo tan complicado que a primera vista le parecía a Ezequiel que era todo confuso. Era una rueda andando así, otra así. Es decir, parecía todo confusión. Dice, pero cuando se movían era con hermosa precisión y en perfecta armonía. Y ahora escuchen. Los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas. ¿Quiénes estaban moviendo las ruedas? ¿Y quiénes son esos seres celestiales? Los ángeles. Sigue diciendo, los seres celestiales estaban moviendo esas ruedas y por encima de todo, sobre el glorioso trono de zafiro, estaba el Eterno, mientras que rodeaba el trono el arco iris, emblema de gracia y amor. Así que ella dice que ¿quiénes estaban moviendo las ruedas? Dice los seres celestiales, los ángeles. Ahora la página 350 y 51, nada más una paginita después, como que se le olvidó a la hermana White lo que dijo. Porque fíjense lo que dice. Las complicadas ruedas que al profeta le parecían envueltas en confusión, estaban bajo la dirección de una mano infinita. Ahora escuchen. El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. ¿Cómo? ¿Quién dijo que movía las ruedas en la cita que leímos de la 350? Los ángeles. Y aquí dice ¿quién? El Espíritu de Dios, que según la revelación movía y dirigía estas ruedas. Interesante. Sacaba armonía de la confusión.
de tal manera que todo el mundo está bajo su dominio. Y luego ella explica, dice, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden. ¿A la orden de quién? Del Espíritu, según el contexto. Dice, miríadas de seres glorificados estaban listos para predominar a su orden contra el poder y la política de los hombres malos y reportar beneficio a sus fieles. ¿Cómo es que el Espíritu Santo desempeña su obra? A la luz de lo que hemos leído, ¿cómo es que el Espíritu Santo desempeña su obra? Por medio de la hueste ¿qué? Angélica. En el tomo 4 del Comentario Bíblico Adventista, página 1161, ella explica la vigilancia incansable de los mensajeros celestiales y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos demuestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. ¿Cómo es que Dios dirige la rueda dentro de la rueda? La vigilancia incansable de los mensajeros celestiales y su incesante ministerio en conexión con los habitantes de la tierra nos demuestra cómo es que la mano de Dios guía la rueda dentro de la rueda. Así que, ¿cómo es que el Espíritu Santo desempeña su obra? ¿Por medio de qué? Por medio de millones y millones de ángeles. Ahora volvamos a hablar del día del Pentecostés. Porque en el día del Pentecostés se impartió ¿qué don? El don de lenguas. ¿Quién impartió ese don en Génesis? Jehová. Pero Jehová por medio de ¿qué? De 2 ángeles. Lo leímos en el Espíritu de Profecía, ¿verdad? Ahora, ¿será que en el día del Pentecostés, lo que sucedió en el día del Pentecostés es que Dios obró en forma poderosa a través de los ángeles para ayudar a los discípulos en la predicación del Evangelio? En unos momentos les voy a leer una cita impresionante, pero antes de me explicar lo que sucedió en el Pentecostés. Yo pregunto, cuando vino el día del Pentecostés, ¿ya este planeta le pertenecía a Jesús? ¿Lo había recuperado Jesús? ¿Era el rey de este mundo? ¿Legalmente? ¿Era su territorio? Claro que sí. ¿Y ustedes creen que Satanás iba a decir, bueno, me lo quitaste, tómalo? ¿El diablo sabía que había perdido? Leímos la cita, lo sabía que iba perdido. Sabía que ahora Jesús tenía el trono y que el territorio de él. ¿Pero qué iba a hacer Satanás? Satanás iba a decir, ven y quítamelo. Sé que es legalmente tuyo y tú estás en el trono y este territorio es tuyo. Está bien, ven y quítamelo. ¿Y sabes lo que hizo Dios en el día del Pentecostés? Mandó a toda la hueste angélica y dice, ahí te los estoy mandando para que ellos prediquen el Evangelio y te lo quiten. Ahora, permítame leerles una cita muy interesante del Espíritu de Profecía. Estas son citas que yo había leído antes, pero no había caído en cuenta, en realidad, la importancia de estas citas. En el libro devocional Mi Vida Hoy, página 58, es un libro devocional de la hermana White de hace muchos años. Escuchen lo que dice. Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, ya eso es términos prácticos, ¿verdad que sí? Cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. ¿Oyeron lo que dijo? Jesús en el día del Pentecostés soltó a toda la hueste angélica sobre el planeta Tierra para quitarle a Satanás
lo que Satanás ahora quería aferrarse a ello. Porque Jesús dice, ahora yo puedo soltar a todas mis tropas, las puedo soltar sobre el planeta Tierra porque es mío. Antes de eso, el Espíritu Santo se manifestaba en forma limitada porque Satanás decía, tú no puedes invadir mi territorio, pues ese territorio es legalmente mío. Pero después del Pentecostés Jesús dice, ahora es mío, legalmente. Y ahí te mando todas mis tropas para ayudar a los discípulos en la predicación del Evangelio para que te quiten a tus súbditos. Dice ella, cuando se viva la verdad en su sencillez en todo lugar, entonces Dios obrará por medio de los ángeles, así como obró en el día del Pentecostés. Los corazones serán transformados tan decididamente que se verá una manifestación de la influencia de la verdad genuina que se representa como el descenso del Espíritu Santo. Aquí hay otra, Mensajes Selectos, tomo 2, página 65. Escuchen con cuidado. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. Nuevamente, noten el papel de los ángeles. Cuando los ángeles del cielo vengan entre nosotros, dice ella, y obren mediante los instrumentos humanos, entonces habrá conversiones firmes y sustanciales en forma parecida a las conversiones que ocurrieron después del día del Pentecostés. En otra cita que no está en español, está en un libro que se llama Manuscript Releases, tomo 10, página 112, dice, todo el cielo estaba interesado en su salvación. Y los ángeles de Dios, escuchen bien, los ángeles de Dios están esperando hacer por usted lo que hicieron por los discípulos en el día del Pentecostés. ¿Qué están haciendo los ángeles? Esperando. ¿Saben por qué los ángeles, ¿saben por qué los ángeles pudieron venir al planeta para restarle súbditos a Satanás? Porque los discípulos se habían preparado para recibirlo. ¿Saben por qué razones que nosotros no tenemos esta experiencia hoy? ¿Saben por qué los ángeles no pueden obrar a través de nosotros como hicieron con los discípulos en el día del Pentecostés? Porque nosotros no hemos cumplido las condiciones que cumplieron los discípulos en el día del Pentecostés. Ellos fueron completamente vaciados del yo y dijeron, Señor, úsanos. Oraban toda la noche, estudiaban las Escrituras, colocaron todos sus bienes en el altar del sacrificio. Y entonces los ángeles dirán, ahora sí los podemos usar. Pero ahorita los ángeles están en el cielo diciendo, esperemos a ver si esa gente se va a dejar usar o no. ¿Saben que la sierva de Dios dice que va a haber otro Pentecostés? Escuchen esto, Maranata, página 210. Ahora hablando del futuro. Dice, antes que sea completamente terminada la obra y finalice el sellamiento de Dios, recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios. Ángeles del cielo estarán en nuestro medio. ¿Qué vamos a recibir? Dice ¿qué? Recibiremos el derramamiento del Espíritu de Dios y luego dice, ángeles del cielo estarán en nuestro medio. En otra cita, Review and Herald, enero 20, 1891, dice, miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Miles se convirtieron después del derramamiento del Espíritu Santo. Luego dice, ángeles poderosos de Dios, ataviados con la gloria celestial, vinieron a ayudar a la iglesia y echaron atrás a las huestes de Satanás. ¿Está empezando a captar lo que tenemos aquí? El papel de los ángeles es vital. Pero los ángeles no nos pueden usar. Porque cada uno de nosotros queremos lo nuestro. Sigue diciendo.
La obra del Espíritu Santo no se limita a los días apostólicos. No está confinada a ninguna iglesia, sea grande o pequeña. Su campo de ministerio es el mundo. Pero los instrumentos por medio de los cuales obra el Espíritu Santo son los miembros de su cuerpo, aquellos que creen en su nombre. Es por medio de estos portadores de luz que el Evangelio ha de ser llevado a todas las naciones de la tierra. ¿Qué está esperando Dios? A nosotros. Está esperando vaciar de nuevo toda la hueste angelical para la terminación de la predicación del Evangelio. Pero hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que cumplir. Tenemos que tener la experiencia que tuvieron los apóstoles. Ahora, lo que estoy diciendo es que Dios tiene una cadena de mando. Dios es el gran delegador. Dios no es como nosotros, que delega una responsabilidad y luego la hace Él. Dios sabe delegar autoridad. ¿Saben cómo es la cadena de mando de Dios? Apocalipsis 1, nuestra lectura bíblica en la primera sesión, dice cómo opera Dios. El Padre le dio el mensaje ¿a quién? A Jesús. El testimonio de Jesucristo que Dios le dio. Okay. Dios, el Padre, le da a Jesús. ¿Jesús se lo da a quién? Al Espíritu Santo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien. Entonces tenemos, Padre se lo da al Hijo, el Hijo se lo da al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ¿a quién se lo da? Al ángel. ¿Quién le reveló el mensaje a Juan? Fue inspirado por el Espíritu Santo, pero ¿quién le dio el mensaje? El ángel. ¿El ángel se lo da a quién? Juan. ¿Y Juan qué hace? Lo escribe en un libro y se lo manda ¿a quiénes? A las iglesias. ¿Y qué espera Dios que hagan las iglesias? Dígame usted, ¿qué espera Dios de la iglesia? Que le impartan al mundo. ¿Sabe dónde se rompe la cadena de mando? Hasta que llega a Juan, las cosas van bien. Pero cuando se trata ya de que la iglesia lo lleve al mundo, ahí se rompe la cadena de mando. Dios es un comandante, Él se sienta en su trono y Él coordina todo el universo delegando responsabilidad. Las tropas del Espíritu Santo son los ángeles. Lamentablemente nosotros a veces somos muy diferentes que Isaías. ¿Recuerdan cuando Isaías, el Señor lo limpió con el carbón encendido del altar? Entonces Dios dice, bueno, ¿y ahora quién va a ir a anunciarle a Israel estas cosas para que ellos también tengan esta experiencia? Isaías dice, heme aquí, envíalo a él. ¿Eso fue lo que dijo? Yo, no, aquí estoy yo. Mándame a mí. ¿Tiene algo que ver esto con obra misionera? Ahora sí estamos hablando práctico, mi hermano. Práctico. Ahora, permítame leerles un par de citas. Hay varias aquí, no las voy a leer todas, pero quiero leerles algunas. Y pasado mañana les voy a leer otras. Escuchen el papel tan importante que juegan los ángeles. Deseo a toda la gente, página 117. Escuchen con cuidado. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. ¿Recuerdan la escalera? Suben y bajan sobre la escalera. La escalera es Jesús, según Juan 1:51. Ahora escuchen esto. Los milagros de Cristo
a favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. ¿Cómo hizo Jesús sus milagros? Por el poder de Dios, ¿mediante qué? El ministerio de los ángeles. Y luego dice, y es por medio de Cristo, escuchen bien, es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. ¿Cómo es que nos llega toda bendición de Dios? Por medio de Cristo, por el ministerio de ¿qué? De sus mensajeros celestiales, dice ella. ¿Recuerdan la historia del fariseo y el publicano? Solamente le estoy leyendo unas poquitas citas. Llevo 25 años reuniendo material sobre esto. Créanme que es sólido. Hay mucha evidencia bíblica del espíritu de profecía. Fariseo y el publicano. El fariseo tenía un corazón duro. Ahora escuchen lo que dice la hermana White. Palabra de vida del Gran Maestro, página 122. Dice, el fariseo no sentía ninguna convicción de pecado. El Espíritu Santo no podía obrar en él. ¿Quién no podía obrar en él? Ahora, ¿cómo? Sigamos leyendo. El Espíritu Santo no podía obrar en él. Su alma estaba revestida de una armadura de justicia propia que no podía ser atravesada por los aguzados y bien dirigidos dardos de Dios arrojados por manos angélicas. ¿Quiénes son los que lanzan los dardos? Los ángeles, dice, por manos ¿qué? Angélicas. Pero acaba de decir, el Espíritu Santo no podía obrar en él. Así que ¿a través de quiénes obra el Espíritu Santo? A través del ministerio de los ángeles. Ahora les voy a compartir un punto un tanto controversial, porque a veces tenemos estas tradiciones y las viejas tradiciones a veces mueren muy lentamente. Yo creo que ustedes han escuchado que Dios está en todas partes, ¿verdad? Si Dios está en todas partes, ¿por qué oramos Padre nuestro que estás en el cielo? Ahora escuchen bien. Dios no está personalmente en todas partes. Pero sí está en todas partes porque es omnisciente. Él sabe todo lo que está pasando. Él conoce el fin desde el principio. Dios no tiene que estar en Canadá y en Estados Unidos y en África y en Asia para saber lo que está pasando allí, porque la mente infinita de Dios abarca todo simultáneamente. Pero Dios está sentado en su trono en el cielo. Ahí está Él. Permítame leerles esta cita tan interesante. Ministerio de Curación, página 325. La Biblia nos muestra a Dios, escuchen bien, en su alto y santo puesto. ¿Dónde está Dios? En su alto y santo puesto. No en estado de inacción, no en el silencio y la soledad, sino rodeado de millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. ¿Dónde está Dios? En su alto y santo puesto, rodeado ¿de qué? De millares y millones de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Ahora escuchen esto. Por medio de estos mensajeros, permanece Dios en comunicación activa con todas las partes de su dominio. ¿Cómo es que Dios se mantiene en comunicación con todas partes de su dominio? Por medio de estos mensajeros, dice ella. Mediante su espíritu y sus ángeles. Atiende y cuida a los hijos de los hombres. Por encima de las confusiones de la tierra, Dios está en su trono. ¿A dónde está Dios? Dios está en su trono. Ahora escuchen bien. Todas las cosas están abiertas a su divina mirada. ¿En qué sentido es que Dios
¿Está en todas partes? En el sentido de que Él está, ¿qué? Al tanto de todo lo que está pasando simultáneamente en todas partes. Y dice, y desde su grande y serena eternidad, ordena lo que su providencia considera mejor. Ahora, permítame terminar con un ejemplo bíblico. El caso del centurión. ¿Recuerdan el centurión que tenía un criado que estaba enfermo? ¿Recuerdan la cita de la hermana White donde dice que todos los milagros de Jesús fueron hechos por el poder de Dios a través del ministerio de los ángeles? Lo deseo a toda la gente 117. Ahora escuchen, aquí viene un ejemplo práctico. Mateo 8, 5 al 10. El centurión entendió algo muy importante. Mateo 8, 5 al 10. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Interesante. Di la palabra. Y saben lo que yo pensaba por mucho tiempo antes de estudiar en detalle esto. Yo pensaba que cuando Jesús decía, sé sano, por ejemplo, cuando él estaba en Caná de Galilea, y este señor tenía un hijo que estaba enfermo en Capernaum, yo pensaba que cuando Jesús dijo, tu hijo está sano, que de alguna manera mística, misteriosa, la palabra salía volando por el aire y llegaba allá. Y sanaba el que estaba enfermo. Pero ahora leyendo con cuidado la Biblia y el Espíritu de Profecía, hay un mecanismo que Dios usa. Noten lo que dice el centurión. ¿Lo entendió? Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, hace esto y lo hace. Es decir, ¿qué tenía el centurión? Soldados. Ahora permítanme leerles el comentario inspirado sobre esto. Deseo a toda la gente en 2:83, dice la sierva del Señor. Y está citando al centurión. Es decir, es como si estuviera hablando el centurión. Dice, como yo represento el poder de Roma, y mis soldados reconocen mi autoridad como suprema, así tú representas el poder del Dios infinito. Y todas las cosas creadas obedecen tu palabra. Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. ¿Cómo fue? Puedes llamar a tus mensajeros celestiales y ellos impartirán virtud sanadora. Pronuncia tan solo la palabra y mi siervo sanará. ¿Recuerdan el caso del hombre que tenía a su hijo enfermo en Capernaum y él estaba en Caná de Galilea? Y Jesús le dijo que el hijo estaba sano y el papá lo creyó. Fíjense, dice la sierva del Señor, y si ustedes miran en un mapa, ese mismo día, ese hombre podría haber llegado de Caná a Capernaum, porque era la 1 de la tarde. Si se hubiera apresurado, hubiera llegado. Pero no tenía ningún apuro. Se quedó el resto del día allí. La siguiente mañana se levantó y empezó a caminar lentamente a la casa, porque él sabía que su hijo estaba sano. ¿Cómo fue que pasó? Escuchen la terminología que usa la hermana White. Espíritu de profecía, tomo 2, páginas 155. ¿Recuerdan que en Ezequiel 1 los ángeles se comparan con relámpagos? Ahora escuchen lo que dice. En vez de ir a Capernaum, Jesús, por un rayo de telegrafía divina, envía el mensaje de sanidad a la cama del hijo sufriente.
¿Qué fue ese rayo? Un ángel, exactamente. Y dice en Youth Instructor, una revista que era para jóvenes, diciembre 4, 1902, dice, y el poder de las palabras del Redentor fulgura como un relámpago de Caná a Capernaum. Y el hijo es sanado. Tremendo, ¿verdad? Yo pregunto, ¿el Espíritu Santo es una persona? ¿Cómo puede el Espíritu Santo coordinar una obra tan complicada como la de los ángeles si es una fuerza activa? Se exige una mente infinita para escuchar todas las oraciones y suplir todas las necesidades de todas las personas que están orando a Dios. Para coordinar a la hueste angélica se necesita una inteligencia divina. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Todo lo escudriña, todo lo sabe. Ahora, no me entiendan mal. Yo no estoy diciendo que los ángeles tienen en sí mismos poder. Ellos tienen poder delegado. Pero el Espíritu Santo no lo hace Él personalmente, lo hace a través del ministerio de los ángeles. Por eso se llaman espíritus ministradores. Ellos impartieron el don de lenguas por el poder de Dios. Se comparan con viento y se comparan con ¿qué? Con fuego. En el día del Pentecostés Dios vació el cielo de la hueste angélica para quitarle el territorio a Satanás, que Satanás no quería entregar porque había sido derrotado. ¿Está claro? Ahora quiero terminar leyendo una o dos citas más del Espíritu de Profecía. Estas citas no están en español, yo las traduje. Si alguien las quiere, yo le puedo mandar por correo electrónico todo el material y así pueden leerlo todito completo. Pero Youth Instructor Julio 5, 1894, dice ella, por medio del ministerio de los ángeles, ¿por medio de qué? Por medio del ministerio de los ángeles, el Espíritu Santo tiene la habilidad para obrar sobre la mente y el corazón del agente humano para atraerlo a Cristo. Hay una palabra ahí de la hermana White que ni siquiera se puede traducir fácilmente, porque la hermana White dice, por medio del ministerio de los ángeles, the Holy Spirit is enabled. ¿Qué significa is enabled? Tiene la habilidad o es habilitado para obrar sobre la mente y el corazón de la gente humana para atraerlo a Cristo. Interesante. Pero el Espíritu de Dios, y el contexto dice por medio de qué? Por medio de los ángeles. Pero el Espíritu de Dios no interfiere nunca con el libre albedrío de la gente humana. El Espíritu Santo es dado para ayudar a fin de que el agente humano coopere con las inteligencias divinas. Y su tarea consiste en atraer el alma, pero no a obligarla a obedecer. Ahora, último punto. ¿Quiénes están reteniendo los cuatro vientos? Los ángeles. Pero en realidad, ¿quién está restringiendo las pasiones humanas? El Espíritu Santo. ¿Qué pasará cuando los ángeles suelten los cuatro vientos? El Espíritu Santo se retira. Entonces yo pregunto, ¿qué es el retirar del Espíritu Santo? Es cuando los ángeles ya no hacen su obra para retener las fieras pasiones humanas. ¿Está claro? Les leo esta cita para terminar.
Escuchen, el Espíritu de Dios que restringe, ahora mismo está siendo retirado del mundo. ¿Quién restringe? El Espíritu de Dios. ¿Y está siendo qué? Retirado del mundo. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, siguen uno al otro en sucesión presurosa. La ciencia procura explicar la causa de todos estos fenómenos. Las señales que se acrecientan en nuestro alrededor anunciando el pronto regreso del Hijo de Dios se le atribuyen a toda causa menos la real. Los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están reteniendo los cuatro vientos. Leímos que el Espíritu de Dios restringe ahora mismo, y luego entonces dice que los ángeles centinelas están restringiendo. ¿Quién es el que está restringiendo? ¿El Espíritu o son los ángeles? El Espíritu por medio de los ángeles. Sigue diciendo, los seres humanos no son capaces de discernir que los ángeles centinelas están restringiendo los cuatro vientos para que no soplen hasta que los siervos de Dios hayan sido sellados en sus frentes. Pero cuando Dios le diga a sus ángeles, cuando Dios le diga a ¿quiénes? A sus ángeles que suelten los vientos, significa que Dios hace ¿qué cosa? Cuando sueltan los vientos, Dios retira ¿qué? Su Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Por medio de qué? De los ángeles. Dice, cuando los ángeles suelten los vientos, que suelten los vientos, habrá una escena de lucha que la pluma más fecunda no podría describir. Si creemos que el mundo está malo hoy, ni siquiera nos podemos imaginar cuán malo va a ser. Cuando ya los ángeles dejen de restringir las pasiones humanas, el Espíritu Santo a través del ministerio de los ángeles. Así que en cortas cuentas, mis hermanos y hermanas, ¿a quiénes está esperando Dios? Los ángeles no van a terminar la obra. ¿Quiénes van? Nosotros. Dios va a derramar su espíritu. Va a soltar a toda la hueste angélica sobre el planeta Tierra porque va a tener un pueblo listo para recibir ese poder para proclamar el mensaje final al mundo. No ha sucedido porque nosotros no hemos cumplido las condiciones. Somos indolentes, flojos, calentando banca y reclamando nuestro puesto reservado. Dios nos está esperando es a nosotros. Dios no está esperando más terremotos y más huracanes y que caigan las estrellas. Nos está esperando a nosotros. ¿Saben algo? Una de las razones primordiales por las cuales los miembros de la iglesia no hacen obra misionera es porque tienen miedo de no saber qué decir o de pronto que los rechacen. ¿Verdad que sí? Pero fíjense que si nos encomendamos en las manos de Dios, podemos tener la certeza de que cuando vamos a tocar en una puerta, ángeles del cielo van a estar con nosotros. Amén. Y la sierva de Dios dice que, la Biblia dice en Lucas 21, que no penséis en lo que vas a decir en ese momento, porque el Espíritu Santo te lo va a traer a la mente. Pero la hermana White tiene una cita donde dice, en ese momento los ángeles traerán a la mente lo que debemos decir. No hay que tener miedo. Hay que salir y hay que hacer la obra, sabiendo que hay muchedumbre de ángeles esperando nada más estar con nosotros y darnos pensamientos y palabras que hablar. Y nos van a indicar con quién encontrarnos y qué decir en el momento propicio. Ahora, mañana vamos a hablar de Ezequiel 1 y el martes en la noche vamos a hablar. Les voy a dar varios ejemplos de la Biblia, muy interesantes, a donde lo que la Biblia le atribuye a Dios, Elena G. de White se lo atribuye a los ángeles. Y les doy nada más un ejemplito para despertarles apetito, para mañana en la noche y pasado mañana.
¿Usted recuerda la conversación que tuvo Dios con Caín cuando Caín estaba estaba enojado porque Dios no había consumido su sacrificio? Dice en Génesis 4, dice, Jehová Dios dijo a Caín, Jehová Dios le dijo a Caín, si haces bien no serás aceptado, y si no haces bien el pecado está a la puerta. Pero en Patriarcas y Profetas, la sierva de Dios dice que Dios envió un ángel que le habló esas palabras a Caín. Ahí fue que cuando yo encontré eso, dije, uy, está raro. La Biblia dice que Jehová Dios y la hermana White dice que Dios envió un ángel que habló esas palabras. Entonces, en nuestra forma de pensar griega, que decimos, si lo hizo el ángel, no lo hizo Dios. No. El ángel dice lo que dice Dios. Exactamente lo que dice Dios. Es decir, cuando lo dice el ángel, lo dice Dios. Porque el ángel es emisario de Dios. Así que no piensen, no, si fue el ángel, entonces no fue Dios. Claro que fue Dios. Me gusta comparar el Espíritu Santo sería como una planta eléctrica. Y los ángeles son los cables. Y estoy renuente a compararlo con corriente, pues entonces, el pastor es fuerza activa. No, es solo una comparación. Para que puedan entender de dónde viene el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué son los ángeles? Sencillamente los conductores del poder de Dios para desempeñar la obra de Dios en la tierra, porque Dios está centrado en su alto y elevado trono. Y desde allá, dice, mira, ve allá, aquel está orando, ve para allá. Es decir, el Espíritu Santo es el coordinador de la hueste angélica para cumplir los designios de Dios en la tierra. ¿No les consuela saber que tenemos millones y millones, miles de millones de ángeles? Amén. Aquí mismo, esperando que nosotros nos encomendemos a su cuidado y en sus manos para avanzar y terminar la obra de Dios? Bien, vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque a través de la Biblia y el Espíritu de Profecía, tú nos muestras que tú eres un Dios que podría hacer todo, pero que no lo hace, sino que tú delegas responsabilidad a tus ángeles y a nosotros. Padre, tú podrías terminar la obra mucho más rápido y mucho más eficazmente, pero tú quieres que nosotros participemos en el proceso de la salvación, porque es para beneficio de nosotros. Te ruego, Señor, que tú bendigas a esta iglesia y a las iglesias representadas acá. Padre, ayúdanos a despertarnos de nuestro letargo, de nuestra condición laodicense. Préndenos fuego en el corazón para que sintamos ese deseo intenso de salir y alcanzar a las almas para Jesús, sabiendo que no estamos solos, que tú vaciarás el cielo de los ángeles para ayudarnos en la obra de la evangelización. Gracias, Padre, por habernos acompañado durante esta noche y gracias por tu compañía al regresar a nuestros hogares. Te pedimos esto no porque nosotros haya mérito, sino en el poderoso y precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Les quedó claro lo que estudiamos esta noche? Amén. Gloria a Dios. Amén. No se pierdan el próximo emocionante episodio.